Gracias por acompañarme a grabar el episodio de esta ocasión, que como ustedes se dieron cuenta por el título, tiene que ver con una patología que es muy común en los adultos, que son los nódulos tiroideos, pero ahora vamos a analizar la situación que sucede en los niños, en los adolescentes sobre todo, en los que encontremos nódulos tiroideos, cuál es la importancia de tener una herramienta de alta sensibilidad para su detección y sobre todo algunas cosas que aprendí muy interesantes sobre esta patología en particular en este grupo de edad. Entonces, gracias por acompañarme y vamos a iniciar la grabación de este podcast. En la práctica clínica actual, los nódulos tiroideos en niños y adolescentes generalmente se evalúan según la impresión general de los radiólogos sobre las imágenes de ultrasonido que interpretan. Acompáñenme a revisar este artículo cuyo objetivo fue comparar el rendimiento diagnóstico de la impresión general de los radiólogos que tenían cuando evaluaban el ultrasonido, luego el sistema de datos de informes de imágenes tiroideas del American College of Radiology, que es lo que conocemos como el TRADS, y también lo compararon con un algoritmo de aprendizaje profundo para diferenciar entre estos tres, o sea, los radiólogos, el TRADS y este algoritmo, los nódulos tiroideos benignos y malignos a través de la ecografía, como les digo, en niños y adultos jóvenes. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos. En ocasiones revisamos artículos de opinión, editoriales, algunos de otras revistas que no sean de radiología, pero en la ocasión de hoy vamos a revisar un artículo que se me hizo muy interesante, que está publicado recientemente, hace una semana, en el AJR, en el American Journal of Röntgenology, por un grupo pues es multidisciplinario, porque hay gente obviamente del departamento de radiología, pero también de pediatría, de endocrinología, de oncología y también de ingeniería, obviamente toda esta parte que tiene que ver con lo de inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Y todos ellos están trabajando en la Universidad de Duke. ¿Okay? Y bueno, el título en español de este artículo sería algo así como Nódulos tiroideos en ecografía en niños y adultos jóvenes. Comparación del rendimiento diagnóstico de las impresiones de los radiólogos, del TRADS, del American College of Radiology, y un algoritmo de aprendizaje profundo. Pero bueno, vamos a poner como siempre esto en contexto de lo que se va a tratar el artículo. Y fíjense que yo la verdad no lo sabía, pero leyendo y revisando sobre el tema, pues fíjense que la incidencia de cáncer de tiroides en niños ha estado aumentando en las últimas décadas. De hecho, revisé un artículo del 2019 que se publicó en JAMA, en donde hicieron pues, un estudio, un análisis de muchos años. Y fíjense, en el año 1973, la incidencia de cáncer de tiroides era de 1.1 de hecho, en 1973, como les digo, bueno, estamos hablando de niños, y subió al 9.5, casi al 10% en el año hasta el año 2006 y después al 2013. Entonces, ya para el 2013 prácticamente había un 10% de posibilidades de que un nódulo tiroideo en un niño fuera maligno, ¿no? Y el problema está en que la capacidad que tenemos para diferenciar de forma no invasiva los nódulos tiroideos benignos y malignos en los niños, pues sigue siendo muy limitada, porque ciertamente existen algunas características ecográficas pues, que están asociadas con un mayor riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos, y en particular en niños, ya están más o menos descritas. Pero, sin embargo, la ecografía tiene una sensibilidad moderada y digamos que un valor predictivo positivo bajo para malignidad en este grupo de edad en particular. Y bueno, sería, digamos, muy importante que pudiéramos contar con un método para la evaluación precisa de los nódulos tiroideos en los niños en particular, dado que los nódulos tiroideos en niños, en adolescentes, pues tienen un riesgo, fíjense, de malignidad que va del 22 al 26%, comparado contra un 5 a 10% que tienen los adultos.
lo cual a mí me llamó sumamente la atención. De hecho, ahorita les platico más de este artículo, pero en este artículo la incidencia que tuvieron fue del 40%. Y hay otro artículo que revisé también, más o menos del 41%, creo. Entonces, fíjense cómo nada más por eso es sumamente importante. Y la otra cosa es que el riesgo de metástasis a distancia es de hasta 30% en comparación con el 5% de los adultos. Entonces, definitivamente, esto es, digamos, es muy diferente, ¿no? Y bueno, aquí en este podcast, pues ya hemos hablado en varias ocasiones, creo que al menos unas 3, sobre la utilidad del TRADS en estandarizar la evaluación de los nódulos tiroideos y sobre todo con la idea de disminuir las aspiraciones con aguja fina, o sea, las biopsias, que fueran en un momento determinadas innecesarias, ¿no? O sea, debido a las características que están descritas pues, por el American College of Radiology en lo que se llama este sistema de datos de informes e imágenes de tiroides, que es el TRADS. Y bueno, solo para recordar, este sistema asigna puntos para las características de los nódulos tiroideos en 5 categorías. Ya no voy a revisar todo esto porque ya lo hemos hecho. Por ahí hay un par de artículos al menos o de podcasts que hablan específicamente de esto. Esto luego se suma y da una categoría de evaluación global de riesgo, obviamente. Y esta categoría se combina con el diámetro máximo del nódulo. Acuérdense que en un artículo en particular hablamos justamente de eso para llegar a 3 recomendaciones. Una es, dependiendo de estas características, hay que realizar una punción por aguja fina o aspiración con aguja fina, ¿no? La otra es seguir el nódulo mediante exámenes de ultrasonido, o sea, hacer un seguimiento. Y la tercera conducta es decir, ¿sabes qué? Ya no tienes que hacerte ni siquiera seguimiento del nódulo. Es un nódulo totalmente de características benignas por el TRADS. Entonces, el punto está en que el TRADS pues, se ha estudiado ampliamente en adultos, ¿no? Y existen metaanálisis, de aquí lo presentamos también, que encontró una sensibilidad casi del 90%, 89% y una especificidad ya en conjunto como de un 70%. Y varios estudios ya han investigado el rendimiento de este TRADS para evaluar los nódulos tiroideos en niños, o sea, ver qué tanto podríamos extrapolar esas características. Y aunque los resultados de estos estudios pues, han variado bastante, pues en general se considera que el TRADS pues, carece de una sensibilidad, acuérdense de esto, de sensibilidad adecuada para aplicarla en niños. ¿Y por qué? Pues porque el TRADS limita, por así decirlo, en una forma intencional la detección de algunos cánceres de tiroides pequeños. ¿Por qué? Pues porque pueden ser clínicamente insignificantes en pacientes mayores, ¿sí? Pero dada la esperanza de vida proyectada, obviamente, de los niños y su mayor probabilidad de enfermedad avanzada al momento que hacemos el diagnóstico, como les platiqué, bueno, si tenemos un paciente con cáncer de tiroides, pues en comparación con lo que sabemos de los adultos, pues es muy difícil determinar qué cánceres de tiroides pediátricos son clínicamente insignificantes, si es que de hecho los hay, porque la verdad es que eso es como muy arriesgado, ¿no? Perdón. Ya hemos platicado incluso aquí también de los tumores de riñón, en donde sabemos que tienen una biología que, bueno, si tienes un paciente que tiene 80 años y le descubres un tumor de riñón de 2 centímetros, probablemente la mejor conducta es no hacerle nada, porque no va a morir de eso. Bueno, también sabemos de muchos casos o situaciones, estudios en donde se ha evaluado lo que sucedería con cánceres de tiroides y los nódulos en diferentes estadios de TRADS, pero repito, todo eso es pues para adultos, ¿no? Y entonces existe, bueno, o más bien, no existe un sistema de puntuación estandarizada. Digo, si les existe una falta, pues es que no hay un sistema que se haya validado en niño. Y los exámenes de nódulos tiroideos generalmente en los niños se interpretan en función de lo que nosotros como radiólogos damos nuestra impresión. Entonces, ese es por un lado, ¿no? Hablando de la parte de interpretación, el TRADS, pero siguiendo en el contexto de lo que viene en el artículo, en el título, pues fíjense que obviamente, pues ya sabemos que se han aplicado métodos de inteligencia artificial, incluido el aprendizaje profundo, el deep learning, pues, en la evaluación de los nódulos tiroideos en adultos. De eso hay, pues no les puedo decir que muchísimos, o no he leído yo muchísimos, pero sí fácilmente hay algunos. De hecho, en el hospital se está trabajando en eso.
Pero recuerden que en el aprendizaje profundo, en toda esta parte del machine learning, las redes de unidades interconectadas pues identifican primero patrones en los datos y posteriormente utilizan esos patrones para realizar pues ciertas tareas, ¿no? Que son muy complejas o ciertos análisis de mezclas de todas estas características que se identifican, por ejemplo, para determinar la probabilidad de malignidad de un nódulo y que se basa únicamente en las características meramente ecográficas. Estamos hablando de ultrasonido, no estamos hablando de ninguna otra modalidad de imagen. Y acuérdense que hay un machine learning, que es el aprendizaje automático, que está basado en radiómica, que simplemente es las características, pero en particular, la etapa anterior al deep learning, pues acuérdense que es la que necesita que nosotros los humanos estemos definiendo qué son las características que el sistema o que el algoritmo va a extraer, es decir, la ecogenicidad, si tiene calcificaciones, si tiene irregularidad, si tiene bordes, todo lo demás que ya sabemos. Pero las CNN, que son las redes convolucionales neuronales, por sus siglas en inglés, ¿se acuerdan? Y estas obviamente utilizan el aprendizaje profundo, pues ellas identifican características importantes de la imagen sin supervisión humana y aprenden a realizar una clasificación durante todo este proceso, lo que le llamamos, y ya lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, que entran en lo que es la caja negra, ¿no? El black box. Y por lo tanto el aprendizaje profundo puede incorporar, ¿sí? Pues características que nosotros humanos, nuestro device, llámese retina, llámese calcarina, llámese cerebro, lo que sea, pues no lo reconocemos como importantes. Y entonces, hasta donde se sabe, ¿sí? Eso dicen los autores, pues no hay antecedentes de estudios que hayan aplicado el aprendizaje profundo en la evaluación de los nódulos tiroideos, en particular en niños. Entonces, el objetivo de este estudio fue comparar el rendimiento diagnóstico de las impresiones que tenían los radiólogos, el T-RADS y un algoritmo de aprendizaje profundo para diferenciar los nódulos tiroideos benignos y los malignos en ultrasonido, en niños y en adultos jóvenes. Bien, vamos a ver un poco de la metodología de este estudio y voy a tratar de no aburrirlos. Este fue un estudio retrospectivo, incluyó 139 pacientes que fueron evaluados desde el 2004 hasta el 2020, que tenían menos de 21 años. La media de edad, de hecho, fue de 17 años. Fíjense que de los 139, 119 fueron mujeres y 20 hombres. Ya podemos otra vez ver lo mismo que sucede prácticamente en los adultos. Y otro de los criterios era que tuvieran un nódulo tiroideo y, muy importante, que tuviera resultados patológicos definitivos, es decir, benigno o maligno, ya sea por aspiración con aguja fina o por excisión quirúrgica. Y esas eran las referencias, pues el estándar de referencia, pues. Se seleccionó un solo nódulo por paciente, ¿sí? Para este estudio en particular, y lo que hicieron fue extrajeron las imágenes clínicas, una transversal, o sea, imágenes pues de ultrasonido, transversal y longitudinal del nódulo para la evaluación, ¿sí? Por radiólogos, por el T-RADS y por el algoritmo, ¿no? Había tres radiólogos, caracterizaron de forma independiente los nódulos en función de su impresión general, es decir, frente benigno a maligno, y también le dieron su T-RADS, dependiendo de esto. Y el algoritmo de aprendizaje profundo, bueno, este es un algoritmo que ellos habían ya desarrollado previamente y determinó para cada nódulo la probabilidad de malignidad que se utilizó pues, para determinar, obviamente, el nivel de riesgo de malignidad. Y bueno, obviamente calcularon sensibilidades, especificidades para malignidad, es lo que estábamos buscando, y también hicieron una concordancia y esa se evaluó mediante coeficientes kappa de Cohen. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Pues ahorita les voy a decir los valores precisos y luego ya los redondeamos, ¿no? Para quedarnos con algunas ideas finales. Pues bueno, primero, los radiólogos, ¿cómo la hicieron? Bueno, la sensibilidad osciló, fíjense, muy baja, entre el 32.1 y el 75%. O sea, entre el 30 y el 70, la media fue 58, digamos un 60%. Sin embargo, la especificidad fue mucho más alta, varió entre el 63.8 y el 93.9, ¿ok? En general,
La media fue de 79.9, 80%. Es decir, cuando nosotros pensamos como radiólogos que es maligno, pues es muy probable que sea maligno. ¿Sí? O sea, tu especificidad es bastante buena. El problema es que no los detectamos. Nuestra sensibilidad es baja. Bueno, fíjense que cuando se aplicó el TRADS, la sensibilidad varió entre el 82 al 87%, la media fue del 85%, y la especificidad del 47 al 54%, la media fue del 50%. Menor, ¿ok? Menor la especificidad, pero la sensibilidad subió bastante. Y fíjense lo que pasó con el algoritmo. El algoritmo de aprendizaje profundo tuvo una sensibilidad de 87.5%, pero una especificidad del 36%. ¿Ok? Ahí fue donde la cosa cambió. Entonces, bueno, también les decía de la concordancia. Bueno, la concordancia entre observadores, entre combinaciones de pares de lectores, o sea, de radiólogos, pues expresada como capa, para la impresión general fue de 0.22 a 0.47, o sea, casi 0.5, y para el TRADS fue de 0.6 a 0.65. ¿Ok? Bien. Entonces, resumiendo, en este estudio se evaluaron varios métodos, 3, para diferenciar nódulos tiroideos benignos y malignos en niños y en adultos jóvenes. La impresión general de los radiólogos, o sea, la media de los 3 lectores, tuvo una sensibilidad, como les digo, de 60% y una especificidad del 80%. El TRADS, la media de los 3 lectores, tuvo una sensibilidad del 85%, subió bastante, y una especificidad del 50%, bajó bastante. Y si la comparamos con el algoritmo de aprendizaje profundo, la sensibilidad fue del 87%, muy alta, pero la especificidad del 36%, muy baja. Entonces, estos resultados indican, obviamente, como les digo, una mayor sensibilidad, aunque menor especificidad del TRADS y del aprendizaje profundo, con respecto a la impresión que tenían los radiólogos. Y también hubo una, digamos, sensibilidad muy similar, pero menor especificidad del algoritmo de aprendizaje profundo con respecto al TRADS. Entonces, fíjense cómo estos resultados indican que el papel, digamos, potencial de estrategias alternativas para guiar las decisiones, para realizar las punciones con aguja fina de los nódulos tiroideos en niños en comparación con el abordaje actual, que se basa principalmente en las impresiones generales que tenemos los radiólogos, pues ya existen estudios previos donde el TRADS en niños encontraron, en comparación con el presente estudio, pues una sensibilidad similar. Hubo uno de 78% y hay una referencia ahí donde mencionan el 100%, y una especificidad que en esos estudios es un poco mayor, va del 70, 69 al 79%, del 70 al 80%. Hay otro estudio que también viene ahí en una referencia que evaluó el desempeño, estoy hablando de niños, que evaluó el desempeño de la impresión general de los radiólogos determinado tanto en consenso de 2 lectores y luego ellos añadieron un tercer lector independiente, y dando la comparación con el presente estudio, pues las sensibilidades variaban entre el 81 y el 94% y la especificidad entre el 76 y el 81%. Entonces, dicen los autores, hasta donde sabemos, pues este estudio es el primero en comparar directamente el desempeño diagnóstico en niños de las categorías de TRADS y las impresiones de los radiólogos, que es lo que podemos literalmente hacer ahorita. Y esta comparación, como les digo, pues es importante, ¿no? Dado que la aplicación clínica del TRADS no está estandarizada en niños, como ya lo está prácticamente en todos los adultos. Y entonces hay estudios previos de este TRADS donde solo describieron el sistema como simplemente inadecuado para su uso en niños porque obtuvieron una tasa inaceptablemente alta, pues, de falsos negativos. Entonces dijeron, pues esto no se aplica, pero no hicieron nada más, ¿no? Entonces, este estudio, fíjense que todos los radiólogos pues tuvieron una mayor sensibilidad, aunque menor especificidad, cuando se apoyaron con el TRADS. Cuando lo hicieron solo, no, pero cuando usaron los criterios del TRADS, entonces eso aumentó, ¿ok? Y de acuerdo a los observadores, pues fue mayor, sin embargo, también pues la especificidad, como les digo, con el TRADS. La interpretación humana,
digamos, de imágenes de ultrasonido. Y bueno, aquí también hay que pensar también la interpretación patológica de citopatología de las aspiraciones con aguja fina, pues tiene unas limitaciones, ¿no? Y creo que todo el mundo lo sabemos, para caracterizar definitivamente los nódulos tiroideos. Y entonces la idea es ver si otros métodos, como este que se están proponiendo, pues podrían ser o podrían ayudar, ¿sí?, a mejorar esta interpretación. Y bueno, como sabemos, pues el aprendizaje profundo pues tiene varias ventajas potenciales, sobre todo dado que evidentemente pues es objetivo, es reproducible, no requiere incluso de un acceso al médico, ¿sí? Y mucho menos a algún ultrasonografista, y menos a alguien que esté especializado en tiroides en niños, ¿no? Entonces, bueno, pero finalmente esa es una ventaja y desventaja, ¿no? Pero no es el punto discutir esa parte aquí. Lo que sí sabemos es que en adultos, pues, la alta especificidad en la evaluación diagnóstica de los nódulos tiroideos es muy importante, ¿no? Dado porque esto, ya lo hemos platicado, limita el número de biopsias que sean innecesarias. Sin embargo, en los niños, pues el problema es que un cáncer de tiroides que es pequeño o tiene poca agresividad, pues tiene un periodo muy prolongado todavía para crecer o para dar metástasis, ¿no? Entonces, en los niños lo que necesitamos es una alta sensibilidad, ¿sí? Eso es una prioridad, tenemos que detectarlos. Y bueno, aquí fíjense que dada la sensibilidad relativamente alta de este algoritmo de aprendizaje profundo, este puede ser útil, digamos, para ayudar a identificar nódulos que fueran potencialmente malignos, para que fueran, o sea, una vez que los identificas, bueno, tuvieran una evaluación radiológica adicional, a lo mejor ya por especialistas en instituciones que, pues obviamente, ahorita están más especializadas. Pero si lo vemos en general, acuérdense que ahorita, pues todo depende básicamente de la impresión que tengamos los radiólogos, sin ni siquiera el uso del TI-RADS, porque el uso del TI-RADS pues no está estandarizado para niños. Entonces, básicamente depende de nuestra impresión. Y también tenemos que ver, ¿no? Aunque el algoritmo de aprendizaje profundo pues tuvo una alta sensibilidad, pues esta sensibilidad, no nos hagamos, fue en este caso en particular pues muy similar a la del TI-RADS, y el algoritmo presentó, la verdad, una especificidad muy baja. Entonces, yo creo que esta vez los resultados no respaldan, firmemente el uso de un aprendizaje profundo. Y bueno, en un momento determinado podrían indicar la necesidad de hacer otros pasos, incluyendo, pues, no sé, capacidad o capacitación, entrenamiento adicional del algoritmo, validación usando nódulos tiroideos en niños antes de que una herramienta como esta se pueda aplicar clínicamente. Y aquí quiero entrar en la parte de las limitaciones del estudio, ahorita que les dije. Lo primero, pues obviamente, y es un problema, es que pues, el algoritmo se entrenó con nódulos tiroideos de adultos, ¿ok? Entonces, la probabilidad y el umbral de malignidad para clasificar los nódulos se utilizaron con las características que encontró la máquina, ¿sí? Pero en nódulos de adultos, ¿ok? Entonces, eso fue... es algo que tenemos que tomar en cuenta, debido a que pues, el cáncer de tiroides en niños pues tiene características clínicas y moleculares que, digamos, pueden ser únicas, y entrenar la red neuronal convolucional, el CNN, pues en niños probablemente mejoraría mucho su rendimiento, ¿ok? Pero el problema es que dado que el cáncer de tiroides es poco común en niños y que muchos casos son necesarios, ¿ok? Como ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, para entrenar a una red neuronal convolucional tenemos que, acuérdense que hay que juntar muchos datos, tenemos que usar pacientes y nódulos, en este caso, o sea, la imagen que queremos que analice ya comprobada, entrenarlo, decirle qué es lo que estamos buscando y después ya, ahora sí, entrar con todas las imágenes que queremos que analice. Pues entonces se tiene que desarrollar un algoritmo robusto de aprendizaje profundo que utilice, digamos, primero, pues solo datos
de los niños. Y esto obviamente creo yo que va a requerir una colaboración de varias instituciones. O sea, eso no va a ser muy fácil, ¿ok? Porque no tenemos la cantidad y todo el estudio que se necesita probablemente para hacer esto. Entonces, esa es quizá la primera limitación, que se entrenó con adultos. El segundo es que, bueno, también se incluyeron pacientes que llegaban hasta 21 años, ¿sí? Y eso ya muchos dicen, bueno, pues eso ya no son niños. Bueno, pero ellos también hicieron un subgrupo, analizaron un subgrupo de menos de 18 y prácticamente obtuvieron los mismos resultados. Pero bueno, es otro problema que, aunque digo, metieron algunos pacientes arriba de 18 años. Bueno, hay que recordar una cosa, ¿no? Que esa característica de 18 años, o digamos el umbral de edad óptimo para diferenciar qué es un paciente pediátrico versus un adulto en el cáncer de tiroides, pues eso no está determinado. Estamos utilizando una separación pues estrictamente legal, supongo, de 18 años, pero no quiere decir que biológicamente o que otra cosa se comporten muy diferente. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa puede ser delimitante? Bueno, pues acuérdense que aquí yo se los comenté, lo que se instruyó a los radiólogos para que proporcionaran su impresión era de que si cada nódulo era benigno o maligno. No les dijeron, bueno, ¿usted recomienda o no recomienda que el nódulo se biopsíe? ¿Okay? Entonces los estaban empujando, como quien dice, a esa parte. Y bueno, si no hubieras hecho eso o en la vida real, pues a lo mejor los radiólogos pueden haber elegido recomendar una aspiración por aguja fina en algunos nódulos de los que tenía, por ejemplo, una impresión globalmente benigna, pero con cierto grado de incertidumbre. Pero cuando los preguntaron, pues dijo benigno, pero pues a lo mejor lo hubiera yo hecho una biopsia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues que tanto los radiólogos y el algoritmo de aprendizaje profundo, pues evaluaron solo 2 imágenes estáticas en escala de grises para cada nódulo. Y entonces obviamente el rendimiento pudo haber sido mayor, seguramente, si se hubieran evaluado todas las imágenes, y tanto las estáticas como las que hubiera, por ejemplo, de cine, cine loops, o sea, las asas de cine, para que se hubiera hecho un análisis, ¿no? La otra, bueno, no es una limitante, pero es una situación un poco diferente con la que les platicaba al principio, y es el hecho que la frecuencia de malignidad que tuvieron en estos nódulos, de los 139 que fueron biopsiados u operados, el 40.3 fue de cáncer, ¿ok? Y esto es muy alto. Y obviamente esto es, como se dice, pues es un sesgo de selección, ¿no? Porque, o en este caso sería un sesgo como de referencia, es que este es un centro de referencia de toda la región, pues obviamente que había muchos pacientes probablemente, ¿sí? Que por eso tuvieron esa frecuencia de malignidad tan alta, ¿no? Pero como les decía, ya hay otro estudio, ahí viene la referencia número 13 en particular, donde viene que también en niños una tasa alta de malignidad fue de 42%, entonces muy similar a la que encontraron ellos. La otra cosa es que el 89%, el 90% de los cánceres que ellos detectaron, pues eran pues de un subtipo papilar, y esta frecuencia pues se espera en niños, ¿no? Pero también obviamente limita la capacidad de evaluar el rendimiento de diversos métodos para diagnosticar pues otros tipos de cáncer, ¿no? Porque pues la gran mayoría fueron de un subtipo. Y por último, también podríamos decir que las características de la imagen del ultrasonido, las que se utilizaron por el algoritmo de aprendizaje para diferenciar nódulos benignos y malignos, pues siguen siendo desconocidas a partir de análisis. Como les digo, ¿qué características utilizó el algoritmo? Está en el black box, no sabemos, ¿ok? Podemos tener una idea con los mapas de calor y demás, pero estrictamente esa parte no la sabemos, ¿no? Entonces, podríamos decir en conclusión que al evaluar los nódulos tiroideos en niños y adultos jóvenes, tanto con el T-RADS como el algoritmo de aprendizaje profundo, que bueno, previamente, como les digo, ya había sido entrenado en adultos, pues presentó una mayor sensibilidad, pero definitivamente una menor especificidad en comparación con las impresiones que tenían los radiólogos, ¿sí? Que de hecho pues es lo que representa el enfoque o el estándar clínico actual. Entonces el aprendizaje de algoritmo
del aprendizaje profundo, este algoritmo, pues tenía una sensibilidad similar, pero acuérdense, una especificidad menor que el T-RADS. Entonces podríamos, como les decía anteriormente, prescindir de esto, pero no quiere decir que no digamos o que no sigamos tratando de mejorarlo, ¿no? Y hay que entrenar y validar los datos pediátricos, porque esto sigue siendo necesario antes de que pudiéramos aplicar algún tipo de aprendizaje o de algoritmo o de aplicación, lo que fuera de este tipo, ya clínicamente, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, dada la mayor prioridad, en este caso, como les decía antes, de la sensibilidad, al evaluar nódulos tiroideos en niños en comparación con los adultos, los hallazgos de este estudio, pues, respaldan una exploración continua en niños, pero utilizando el T-RADS, ¿sí? Aunque no se haya hecho específicamente para niños, y probablemente un algoritmo de aprendizaje profundo que lo que nos ayude sea a aumentar nuestra sensibilidad. Y una vez que detecte el nódulo, entonces aplicamos el T-RADS y nuestros criterios diagnósticos para aumentar la especificidad. Bien, pues este es el artículo que les quería platicar el día de hoy. Espero que haya sido de su interés. A mí se me hizo muy interesante, cosas que la verdad las tenía como fuera del radar en cuanto a el grado de malignidad, las metástasis, en fin, y cosas que desde el punto de vista biológico también dices, bueno, pues yo podría haber aplicado esto, pero muchos criterios, como en este caso les digo desde el T-RADS, como se puede aplicar para otras patologías, pues están basados en pues qué tanto puedo influir o cambiar el outcome de la enfermedad si diagnostico en este caso un cáncer o no. ¿Sí? Como es un paciente adulto con una expectativa de vida menor, en fin. Pero en el caso muy particular de los niños, de los adolescentes, pues creo que efectivamente la situación es diferente. Y la otra cosa que no viene en este artículo, pero que vienen 2 o 3 que por ahí estuve revisando también, de los que les comentaba para verla cómo ha ido incrementando, pues una de las razones es que puedes decir, bueno, es que ya tenemos, es un argumento de algunos artículos, pues ya tenemos una mejor forma de diagnosticar nódulos tiroideos en adolescentes, porque con ultrasonido pues lo podemos hacer. Pero también hay un par de artículos, en particular ese que les digo de JAMA, del 2019, en donde dice, sí, pero los efectos que estamos viendo no son exclusivamente de mayor habilidad para diagnosticarlos. Debe haber algo que está pasando en el ambiente, algo genético, algo que estamos haciendo para que los niños tengan mayor cáncer de tiroides. ¿Ok? Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Como siempre, si tienen sugerencias o comentarios, se los agradecería bastante en las diferentes redes sociales. Aquí que me lo pongan también en las plataformas donde estamos transmitiendo, y muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo en el canal de YouTube, agradezco mucho su atención y también agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios, que los pongan abajo, que transmitan y distribuyan este video si es que les fue de su interés, para aquellas personas que puedan ustedes creer que les sirva. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.